Bueno, pues hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos al Blog Post Carrera. Hoy toca hablar del Gran Premio de la Emilia-Romagna, del Made in Italy y de la Emilia-Romagna, San Marino, Imola, llamadlo como queráis, séptimo Gran Premio de esta temporada 2024 de Fórmula 1 y previsiblemente la peor carrera de la temporada hasta el momento, en un circuito que adoro con toda mi alma, pero que hoy en día, con estos tanques de monoplazas, es lo que es. El circuito de Imola es un circuito a la vieja usanza, es un circuito antiguo, estrecho, revirado, rapidísimo. Es una gozada ver una sesión de entrenamientos libres, una clasificación en este circuito, pero una carrera, ya lo vimos en años anteriores, desde su regreso a la Fórmula 1 en la temporada 2020, que o llueve o no pasa absolutamente nada. 2021 fue una de las mejores carreras de la temporada, sin ninguna duda. Y aquí estábamos pendientes a ver si llegaba la lluvia, estábamos pendientes del factor safety car, virtual safety car, incluso bandera roja. Después de ver un fin de semana plagado de errores, muchas salidas de pista, muchos problemas para muchísimos pilotos, muchas excursiones por las trampas de grava, de puzolana, que incluso han incrementado para esta temporada, porque había, ya de por sí era un circuito a la vieja usanza, pero había algunos tramos, algunas salidas de curvas que habían rasfaltado hace ya bastantes años, han vuelto a recuperar esas escapatorias con las que crecimos, ¿no? En esos grandes premios de San Marino 2005 y 2006, los que tuve suerte de ver en vivo y en directo, y hemos visto muchos errores, hemos visto mucho jaleo, hemos visto mucha incertidumbre todo el fin de semana, y al final parece que ha sido un fin de semana normal porque ha ganado el de siempre, pero he de decir que las circunstancias no son las mismas, que el paradigma ha cambiado en este campeonato 2024 y que es algo que no esperaba de ninguna manera viendo los primeros grandes premios, pero esto ya no es una coincidencia, ya no es una casualidad después de ver lo que vimos en Miami, esto ya es una realidad. Y seguramente esto vaya a ser en lo que más vamos a profundizar en este vídeo, porque hablando estrictamente de la carrera, pues las conclusiones que sacamos del Gran Premio son interesantes, pero todo lo que tiene que ver con cómo fue la carrera como tal el domingo, no hay absolutamente nada ahí que sea lo más mínimamente interesante. Y me duele, porque es un circuito que adoro con toda mi alma, pero al César lo que es del César, al igual que vamos a tener una carrera aburrida, previsiblemente este fin de semana en Mónaco, a no ser que aparezca la lluvia, al igual que tuvo su tímida aparición en el Gran Premio del año pasado, pues vamos a tener otra carrera procesional, que no sé si es lo mejor en términos de calendario que la Fórmula 1 agrupe grandes premios procesionales en semanas consecutivas, porque si en una carrera, si vas a un sitio donde sabes que no va a haber un gran espectáculo, por lo menos altérnalo con otro circuito donde sí que vayamos a tener show. O sea, a lo mejor si vamos a visitar Italia, igual hubiese sido interesante, en lugar de ir a Imola, ir a Monza en estas fechas del calendario, simplemente porque en ese circuito sí que pueden pasar cosas, sí que puede haber jaleo, sí que puede haber entretenimiento, y luego la semana siguiente vas a Mónaco y lo alternas con una carrera procesión. No me metas dos procesiones en 2 semanas consecutivas, que esto no es la Semana Santa. Pero bueno, es lo dicho, es un circuito que adoro con toda mi alma. La clasificación yo la disfruté una auténtica barbaridad. Fue la primera vez en esta temporada donde tuvimos una batalla real a 3 equipos por la pole. Finalmente Ferrari no se lució tanto en la Q3, pero los McLaren estuvieron ahí. La pole terminó siendo para el de siempre, para Max Verstappen, pero por tan solo milésimas de diferencia. Y la carrera, pues tuvimos ritmos muy igualados entre Red Bull, entre McLaren y Ferrari, algo que soñamos tener continuamente en esta temporada, pero claro, si tenemos estos ritmos en un circuito donde es muy, pero que muy complicado adelantar, pues finalmente, por mucho que tengas este punto de interés, por mucho que tengas batalla real por la victoria, si les llevas a un circuito donde no se puede adelantar, pues no puede haber nada, ¿no? Y es una lástima. Es una lástima, porque tarde o temprano, digo yo que Stefano Domenicali, en el momento en el que tenga que decidir cuando se acabe el contrato de Monza y cuando se acabe el contrato de Imola, seguramente van a desechar el Gran Premio de la Emilia-Romagna, el circuito de Imola. Porque incluso ha habido quejas de pilotos de Checo Pérez diciendo que una vez ya clasificas en 11ª posición, pues la carrera se ha ido al garete, porque no puedes abrirte paso en este circuito, que es un circuito que ya no es el mejor, digamos, para esta Fórmula 1 actual. Y a mí escuchar este tipo de cosas he de confesar que me produce una enorme tristeza, porque sí, todos sabemos que cuando tenemos una carrera aquí va a ser un tostón, a no ser que haya algo totalmente inesperado. Sé que el circuito es lo que es un circuito que ya de por sí quedó estrecho con esos monoplazas de 2005 y 2006. Yo crecí, el primer recuerdo que tengo de Imola fue ese Gran Premio de 2005, que hubo una persecución espectacular de Michael Schumacher contra Fernando Alonso, que se defendió muy bien y consiguió su tercera victoria consecutiva en esa temporada 2005, pero era una carrera que ya
te podía enseñar perfectamente lo complicado que era adelantar en Imola. Michael Schumacher con un ritmazo espectacular, yendo muchísimo más rápido que el coche de delante, pasando todas las curvas a 3 décimas de diferencia, a la nada más absoluta, algo también imposible con los coches de hoy en día, y aún así no podía adelantar. Aunque esos coches en realidad tenían bastante dificultad para adelantar en pista, porque 2005 es una de las temporadas con menos adelantamientos registrados en la historia de la Fórmula 1, pero de todos modos, si con esos coches tan más dóciles, digamos, más estrechos, más cortos, con más hueco por tanto en esos circuitos tan estrechos, como podía ser Imola, como puede ser Mónaco, pues si ya por aquel entonces sufrían, imagínate hoy en día, ¿no? Y a mí reconocer este tipo de cosas me duele porque habéis visto todos el fin de semana. Es que ha sido una gozada. Es que hay pocos circuitos a lo largo de la temporada en la que uno pueda disfrutar incluso de una sesión de entrenamientos libres viendo simplemente un onboard. Sin ir más lejos, las últimas vueltas de este Gran Premio fueron increíbles, ya no solo por el hecho de persecución, Lando Norris, Max Verstappen, de lo cual hablaremos ahora, sino porque nos pinchaban la onboard de Norris y era increíble ver cómo iba al auténtico límite, viendo cómo estaba rozando la grava casi curva tras curva, perdiendo el control del monoplaza. Era increíble, porque es muy bonito ver a un Fórmula 1 con estas velocidades que alcanzan hoy en día, pasar por un circuito como Imola. Porque el circuito como tal es precioso. Hay evidentemente quien añora las antiguas curvas del circuito, ¿no? Del primer sector, que se cambiaron tras precisamente los accidentes de Ayrton Senna y Roland Ratzenberger, a los cuales se les ha conmemorado y homenajeado después de que se haya cumplido el 30 aniversario de ese fatídico Gran Premio de San Marino del 94. Hay quien añora cómo era el circuito antiguo, pero las variantes están muy bien. Y toda la parte, especialmente después de la horquilla de Tosa, la subida a Piratella, la bajada a Acqua Minerale, es que es un circuitazo. Y la clasificación, insisto, ya no solo por tener esos 3 equipos en juego por la pole, es que fue una pasada. Y a mí ver clasificaciones como esa, ver clasificaciones como la de Mugello en 2020, ese Gran Premio de la Toscana que tuvimos, que fue absolutamente espectacular. A cualquiera que le guste el motor, a cualquiera que le guste el automovilismo, a cualquiera que le guste la Fórmula 1, solamente con ver esos fragmentos de vídeo, solamente con ver esas onboards, ya disfruta automáticamente. E Imola es un circuito donde se respira pasión en cada curva. Es un circuito que da gusto, es un circuito que te hace ver y darte cuenta de lo tanto que te gusta el deporte motor. Pero tristemente es cierto que este circuito, pues con el paso del tiempo y aunque haya tenido sus remodelaciones, pues ha quedado muy pequeño, se ha quedado muy estrecho, se ha quedado complicado para la Fórmula 1 de hoy en día, no para tener espectáculo en clasificación, que lo tuvimos y fue maravilloso, sino en el día importante de la carrera, que es lo mismo que se dice del Gran Premio que vamos a tener esta misma semana, que es el circuito de Mónaco. Y hay gente que me pregunta continuamente sobre por qué defiendo este tipo de circuitos, porque como acabo de decir, Imola me encanta y sabéis de sobra, los que sigáis aquí bastante tiempo en este canal, que Mónaco es mi circuito favorito de largo. Pero aquí yo creo que tenemos que hacer una distinción entre circuito y Gran Premio, ¿vale? Porque como circuitos es innegable que Imola, Mónaco, Spa-Francorchamps son circuitazos absolutamente espectaculares. Pero los grandes premios que albergan, tener una carrera de Fórmula 1 en estos circuitos es terrorífico. En Imola, si no llueve o no hay mucho caos, no sucede nada. En Mónaco, el domingo como tal, es una procesión, y en Spa-Francorchamps, incluso aunque las características del circuito sean radicalmente distintas, durante estos últimos años de DRS en la Fórmula 1 no ha pasado absolutamente nada en ninguna edición del Gran Premio de Bélgica. Y aún así, eso no quiere decir que el circuito sea malo. Y la gente no quiere ver perder el Gran Premio de Bélgica, ¿no? Ahora mismo, si ahora yo dijese, ¿no?, que quiten Spa-Francorchamps porque las carreras son aburridas, la gente se pondría las manos en la cabeza súbitamente. Pues yo tengo ese mismo punto de vista con Imola y con Mónaco. Y que para mí, sí, estos pilotos que se quejan de que Imola ya no está para la Fórmula 1 de hoy en día tienen razón, ¿no? Pero aquí la culpa no es del circuito. Aquí lo que ha empeorado no es el circuito. Tristemente, es el campeonato. No puede ser que hagamos una Fórmula 1 tan complicada, que tengamos los mejores circuitos del mundo y que no se pueda disfrutar de la Fórmula 1 en esos circuitos por culpa de cómo son los monoplazas de hoy en día. Es por ello por lo que es tan importante que a partir de 2026 y a partir de temporadas en adelante, todo esto que se está comentando de que la Fórmula 1, más allá del gran cambio de motores, unidad de potencia y tal, quiere hacer los monoplazas más compactos, más pequeños, menos pesados, más ágiles. Eso es lo que necesitamos. No necesitamos deshacernos de Imola y de Mónaco e irnos a Chicago, irnos a Las Vegas, a Miami y a todo tipo de circuitos urbanos pésimos que son simplemente
pistas de atletismo, pistas que son exactamente iguales en todas partes, pistas que son lisas, pistas que son anchas, pistas con larguísimas rectas para que puedas abrir el DRS y puedas adelantar, aunque fíjate Miami con esas 3 rectas, lo poco que se puede adelantar también. Es lo que he dicho en muchas ocasiones, si vamos a tener una carrera profesional, prefiero tenerla en un circuito bonito. Prefiero tenerla en un Imola y en un Mónaco de la vida que no en un Gran Premio de Miami, que aunque en esta temporada precisamente haya sido lo mejor que hayamos tenido en 2024, pues no es un circuito que aporte nada habitualmente. Entonces ahora mismo la solución fácil, pues sí, sería quitar Imola del calendario y quitar todos estos circuitos estrechos, Zandvoort también, que no hay muchos puntos de adelantamiento, evidentemente, y empezar a meter estos circuitos urbanos, estas pistas diseñadas expresamente para tener 24 zonas de DRS y que todos adelanten muy fácilmente. Porque poco a poco haremos esto y también Domenicali, alimentado con esa idea que tiene de poner sprints en todos los fines de semana, iremos como cambiando radicalmente todo esto y no quedará nada de Fórmula 1. Será un espectáculo completamente distinto bajo el nombre oficial del Campeonato del Mundo de Fórmula 1, pero no se parecerá en nada a la Fórmula 1, ya no solo con la que yo crecí, sino con la que muchísimos otros de otras generaciones crecieron. Porque la Fórmula 1 va modificándose, esa es la esencia para mí de la Fórmula 1, la constante evolución, pero la evolución ha de ser inteligente, la evolución ha de ser planificada, y no simplemente aplicar soluciones fáciles que a lo mejor te hacen el apaño durante una temporada, pero de la cual te puedes arrepentir durante las siguientes 10. Porque ahora mismo lo de la sprint es una solución fácil, es un intento de parche para de repente tener un gran espectáculo súbitamente, cosa que no sucede. No sé por qué estoy rajando de la sprint en un fin de semana que no ha tenido carrera sprint, pero bueno, ya me entendéis, ¿no? Con estos cambios en el formato, con estos cambios, si de repente cambiamos todo el calendario y lo cambiamos por este tipo de pistas, terminaremos añorando estos tiempos donde teníamos estas procesiones, mismas procesiones, pero en sitios mucho más bonitos. Pero sí, oye, para que no se me eche nadie encima en este vídeo, aunque ahora mismo esté defendiendo al circuito de Imola y este tipo de circuitos estrechos y complicados para los Fórmula 1 de hoy en día, al César lo que es del César, sabe reconocer que la carrera fue un tostón, que por mucho que también me guste mucho ver cómo pasa un Fórmula 1 moderno por este tipo de circuitos, pues ha de reconocer que cuando pasa durante 1, 2, 3, 4, 5, 20 vueltas y 50 y 60, 63 concretamente, que duró este Gran Premio, pues al final se hace un poco tedioso. Al final se hace un poco aburrido, especialmente a la hora de analizar el Gran Premio. Porque yo, recogiendo datos para hacer el resumen y para preparar el blog y el siguiente contenido que pueda comentar del Gran Premio en redes sociales, me ha pasado una cosa bastante curiosa, que es que conforme más iba analizando el Gran Premio de la Emilia-Romagna, más me estaba aburriendo. O sea, me estaba aburriendo más analizar la carrera que verla en directo. Que normalmente no suele ser así. De repente a lo mejor veo la carrera, veo la retransmisión, me parece aburrido, pero luego voy investigando y digo, ay, mira qué interesante esto, mira qué interesante esto otro, que hubo una batallita aquí, que hubo una orden de equipo por allá, que hubo algo interesante que no vimos en ese momento en directo. Y no, es que en la Emilia-Romagna no ha pasado nada. Yo creo que esto se representa a la perfección con el gráfico este que hay de evolución, de conforme pasa cada vuelta, dónde está cada piloto. El top 8 prácticamente no se movió de su sitio en toda la carrera. 8 pilotos en el mismo puesto. Que ahora este ataca y ahora comete un error, que ahora este ataca y casi se pone primero, muy bien, pero no hubo absolutamente ningún movimiento entre esos pilotos. Y a partir de ahí, lo que pasó por detrás fue, evidentemente, movimientos derivados de la estrategia, porque si no se puede adelantar en pista, pues cambias la estrategia, haces algo distinto y a partir de ahí consigues un resultado más distinto, ¿no? Y es lo que sucedió con muchos pilotos. Magnussen y Stroll, por ejemplo, los pilotos que más alargaron su primer stint, luego tuvieron un stint final con el neumático duro muy fuerte, donde Magnussen pudo adelantar a 6 pilotos y Lance Stroll pudo adelantar a 4, pero los pilotos que más o menos tuvieron la misma estrategia, pues ahí se quedaron durante todo el Gran Premio. No sucedió absolutamente nada. No había pilotos ni siquiera persiguiéndose el uno al otro con DRS, más allá de Magnussen y Stroll, que estuvieron en bastantes tinglaos al final de la carrera. No hubo nada. Pero sí que es cierto que hubo algo interesante justo al final de la carrera. Algo que no alteró posiciones, algo que no nos dio un resultado distinto, al igual que vimos en Miami, pero a punto estuvo de suceder. Y fue algo que nos despertó, creo, a todos después de un tremendo aburrimiento de Gran Premio. Fue precisamente el único Gran Premio donde se me estropeó la cafetera.
seguramente el peor domingo para que eso me suceda. Ahora ya lo tengo arreglado para el Mónaco este fin de semana. Sucedió algo que yo creo que nos dio vida, porque no solamente es algo que sucedió en carrera y que se queda ahí en pista, sino que es una declaración de intenciones. Lo que sucedió en las últimas vueltas del Gran Premio de la Emilia-Romagna es algo que a mí me da fe de cara a las siguientes carreras de esta temporada. Porque lo que sucedió, evidentemente, y lo que todos recordaréis de este Gran Premio, que no ha tenido nada de sustancia, fue la persecución final de Lando Norris a Max Verstappen. El resultado fue el mismo. Max Verstappen ganó el Gran Premio y cualquiera que haya visto solamente las crónicas de este Gran Premio o haya visto solamente la tabla de resultados dirá, vale, pues un fin de semana normal y corriente, ¿no? Verstappen en la pole, Verstappen gana la carrera. En los libres parece que está mal Red Bull y luego sucede lo mismo. En líneas generales es lo mismo. Pero quien haya seguido todo el fin de semana y haya seguido los últimos, haya seguido el Gran Premio de Miami, sabe que esto ya no es lo mismo que en los primeros grandes premios de la temporada. La carrera fue aburrida, pero nos dejó algo muy interesante de cara a las siguientes carreras, que es que Red Bull ya no está igual que al principio. Red Bull ya no está igual que en la temporada 2023. Red Bull arrancó muy cómoda esta temporada. Red Bull parecía que lo iba a copar absolutamente todo, además con el buen arranque de temporada de Checo Pérez firmemente en segunda posición y consiguiendo dobletes para la escudería. Parecía que iba a ser todo lo mismo, pero en Miami ya cambió el asunto. En Miami McLaren presenta un gran pack de mejoras y súbitamente, ayudado evidentemente por la aparición del safety car, pero por puro ritmo, McLaren se pone al frente de Red Bull, McLaren se aleja de Red Bull y gana ese Gran Premio. Llegamos al Gran Premio de Imola. Mejora Red Bull, mejora Ferrari, mejora Mercedes, aparentemente mejora Aston Martin, muchos equipos presentan novedades. El circuito es distinto al de Miami, pero McLaren sigue ahí. Ferrari parecía que iba a ser el candidato para la pole, viendo lo bien que iban en entrenamientos libres. Y en el momento de la verdad, el Ferrari se desinfla y el McLaren vuelve a aparecer. Y sí, Verstappen consigue la pole, Verstappen gana la carrera, pero lo hace pidiendo la hora por primera vez en mucho tiempo. Porque consigue la pole ayudado por un rebufo de Nico Hülkenberg que el propio Nico Hülkenberg reconoció haber hecho a propósito, porque dijo, no, es que Max me ha estado ayudando, directa o indirectamente, en las otras rondas de la clasificación. Entonces, en la Q3 le ayudé yo. Y se puso ahí estratégicamente, le dio un rebufazo espectacular. Max Verstappen, antes de llegar a la curva 1 del circuito, le sacó 1,5 décimas al resto, y en el resto del circuito perdió tiempo frente a los demás, porque quedó a 70 milésimas Oscar Piastri, quedó a menos de 1 décima también Lando Norris en tercera posición, o sea que ya de chiripa, de suerte un poco, Max Verstappen se mantiene en esa primera posición, después de también dar un tiempazo espectacular porque había estado perdidísimo el Red Bull todo el fin de semana, los problemas eran reales, Checo Pérez se quedó atrapado en la Q2 en 11ª posición y Verstappen aún así en el momento de la verdad se crece, marca la diferencia y anota la pole, para que también la gente lo tenga en cuenta porque es muy fácil simplemente decir, no, es que el Red Bull, no, es que el Red Bull va muy bien, no, es que el Red Bull es increíble. Pero es que Max Verstappen es el que lo hace funcionar. Max Verstappen es el que entiende a la perfección ese monoplaza. Max Verstappen es el que se crece ante la adversidad y dice, no, es que es muy fácil hacer esas poles cuando no hay presión, cuando no hay competencia. Pues fíjate en este fin de semana que sí que han tenido competencia y no ha cometido ni un solo error en los momentos más importantes. Probando en los entrenamientos libres, yo creo que probó todas las escapatorias de puzolana de todo el circuito. Pero cuando llega la clasificación, ni un error. Cuando llega la carrera, ni un error. Y eso es de aplaudir también a Max Verstappen y eso nos demuestra por qué Max Verstappen es lo que es, tricampeón del mundo en camino de ser tetracampeón del mundo. Y es seguramente lo que vaya a suceder en esta temporada. Seguramente 2024, aunque ahora mismo hagamos malabarismos mentales para ilusionarnos de cara a esta temporada, va a terminar con el resultado que todos esperamos, que es con Red Bull y Max Verstappen al frente. Pero ahora mismo, tras estos últimos 2 grandes premios, yo estaba pesimista, lo reconozco, de cara a esta temporada porque pensaba que va a ser 2023 2.0 y he pasado a ser optimista. Porque al igual que en Miami, McLaren dio un puñetazo encima de la mesa y tuvo un mejor ritmo que Max Verstappen. Y aunque haya ganado Max Verstappen en Imola, al final de esa carrera, cuando Lando Norris decidió cambiar el ritmo ante el ataque de Charles Leclerc, que sí que cometió un error bajo presión en la variante alta y a partir de ahí se le sobrecalentaron las gomas y tuvo que guardar un poco de distancia, cuando Lando Norris decidió ir a por Verstappen, Verstappen no fue capaz de replicar ese cambio de ritmo.
Lando Norris le estaba atrapando. Charles Leclerc al final de la carrera le estaba atrapando. Leclerc ha quedado a menos de 8 segundos en esta carrera. Y Lando Norris le iba sacando 3 décimas, 4 décimas, 3 décimas, 4 décimas. La gran mayoría de ese tiempo se lo sacaba en el primer sector. Ya conocíamos que el McLaren en curva rápida era una barbaridad, pero el Red Bull va precisamente muy bien. El primer sector justo ha sido territorio Red Bull todo el fin de semana, es donde más le sacaban tiempo al resto. Y en carrera Lando Norris no sé cómo estaba pasando por esas variantes, que era una absoluta locura. También te metían la onboard y daba miedo porque a cada 2 curvas tenía un contravolante que decías, este va a perder el control y se va a ir contra las protecciones. Lo estaba dando todo Lando Norris. Y había gente que decía que esto Red Bull lo tenía bajo control, porque aquí no se podía adelantar, que era teatro incluso de Verstappen, de lo que sea, pero yo creo que hay que tener en cuenta un factor que no vemos en otros grandes premios y que nos evidencia que en esta ocasión Verstappen sí que estaba un poco contra las cuerdas, que Verstappen sí que terminó la carrera pidiendo la hora, que es que Verstappen se puso nervioso por la radio. Verstappen habitualmente está hablando con su ingeniero como quien está en la terraza de un bar con un colega un domingo a las 6 de la tarde. Y por primera vez Verstappen se empieza a quejar de los doblados. Por primera vez Verstappen se empieza a quejar de las gomas. Por primera vez Verstappen se empieza a quejar del ritmo. Y por primera vez Verstappen parece que celebra una victoria de un gran premio. Verstappen normalmente acaba un gran premio y no dice ni yes guys como decía antes o lo que sea. Ahora dice, sí, bueno, el ritmo ha estado bien este finde. No es una celebración, es como una charla más con Gianpiero Lambiase, es como un día más en la oficina. Y este fin de semana, esa celebración, desde luego, ha sido mucho más efusiva de lo que vemos habitualmente. Max Verstappen nunca ha sido ese tipo de piloto que, no, es que lo tengo todo bajo control, entonces no voy a reaccionar a cambios de ritmo ni nada. Verstappen, a la mínima que nota algo, a la mínima que huele sangre y ve que es la suya, aprieta y le saca 8 décimas al resto. Es lo que vemos, es la historia habitual en otros circuitos. Y aquí no lo hemos visto. Al igual que decíamos en Miami, que arrancaba la carrera y, ostras, Piastri a 3 segundos de diferencia todo el primer stint. ¿Estará gestionando Verstappen? No estaba gestionando. Mira el ritmo al final de la carrera. Norris le sacó 8 segundos. Curiosamente, la misma distancia que le ha sacado en este Gran Premio. Estaba a 8 segundos de distancia y ha terminado a 7 décimas. En cosa de 20 vueltas. Y sí, bueno, a todo esto que os estoy comentando habrá gente que me dirá, bueno, sí, ¿y qué? ¿Y qué? Le recortó 8 segundos y Verstappen de todos modos ganó a la 25 puntos para él. Pues que no es lo mismo. Eso es lo que os tengo que decir en este vídeo. Esto es por lo que estoy optimista en este vídeo, pese a haber visto un bodrio de carrera descomunal en este circuito que adoro. Que no es lo mismo. Que ya no es casualidad. Que puede ser que McLaren estrene un gran pack de mejoras en Miami, que ese circuito se adapte perfectamente a las características del monoplaza británico. Eso puede ser casualidad o puede ser un caso muy concreto, pero llegas a otro gran premio, el circuito es distinto y McLaren sigue con el mismo ritmo. McLaren sigue apretándole las tuercas una barbaridad a Red Bull. Y eso ya sí que no es casualidad. Eso es una realidad. McLaren, no sé cómo lo ha hecho, no me preguntéis porque el año pasado hicieron lo mismo, llega a un circuito con un pack de mejoras y súbitamente se nota un cambio de ritmo descomunal. Sucedió el año pasado desde el fondo de la parrilla a casi luchar por la pole en Silverstone y ahora ya están luchando por victorias. No sé cómo lo han hecho, pero lo de McLaren no es cosa de un solo gran premio. Lo de McLaren es una realidad y por tanto ahora mismo se nos presenta un cambio de paradigma en esta temporada 2024. Ha cambiado el panorama, han cambiado las circunstancias. Verstappen y Red Bull van a seguir siendo los favoritos para llevarse el Mundial. Pero amigos y amigas, Red Bull y Verstappen ya no gozan de la distancia que tenían antes frente al resto. Esa distancia se ha desvanecido. No solamente con McLaren, con el cual han terminado a 7 décimas de diferencia, sino que incluso con Ferrari, que también ha presentado mejoras en este Gran Premio y que parecerá que a lo mejor no han funcionado. Pero fijaos en la distancia entre Ferrari y Mercedes, y Ferrari y evidentemente Aston Martin y otros equipos. Ferrari evidentemente está ahora mismo contra las cuerdas también contra McLaren, pero ha terminado a 8 segundos de Max Verstappen. Al igual que sucedió en el último stint de Miami, donde Leclerc no perdió tiempo frente a Verstappen, ha pasado lo mismo en este último stint. No sé exactamente si es estrictamente por problemas de gestión de gomas, que ya se reportó desde principios de temporada que este año con Red Bull eso no era perfecto, pero otra vez, otro gran premio donde Leclerc anota el mismo ritmo por vuelta que Max Verstappen. No el mismo que Norris, McLaren ha pasado a Ferrari, pero ahora mismo Ferrari incluso también ha igualado a Red Bull.
Y lo podéis ver en clasificación a una vuelta y lo podéis ver en ritmo de carrera, en dos grandes premios distintos y consecutivos. Esto es una realidad. Y no hay que dar por muerta a Red Bull. No hay que cantar ahora victoria y decir, vale, tenemos mundial, ahora McLaren va a sorpasar al equipo Red Bull. Red Bull, si se pone y desarrolla ese monoplaza, te presenta un coche radicalmente distinto en 4 grandes premios y da otro puñetazo encima de la mesa y te saca 20 segundos por vuelta. Pero ahora mismo la situación es esa. Y es una situación que no hemos vivido ni en 2023 ni en 2022. Red Bull en 2022 luchaba con Ferrari a principios de temporada y fueron ellos los que fueron mejorando muchísimo ese monoplaza y se alejaron de Ferrari. En 2023 McLaren se acercó en algunos grandes premios, dio un salto espectacular, pero Red Bull siguió gozando de esa ventaja. Y ahora mismo esa ventaja que tenían en Bahrein y en otros circuitos se ha desvanecido. Ya se notaba algo, algunos indicios teníamos a principios de temporada en clasificación. Las distancias habían compactado generalmente con toda la parrilla, pero aún así Red Bull seguía gozando de una gran distancia frente al resto. Eso se ha ido. Eso ya no está. Y esto no quiere decir que Red Bull ya no vaya a ganar los siguientes grandes premios. Seguramente Verstappen haga la pole también en Mónaco si anota vueltas bárbaras de clasificación como vimos el año pasado. Esto es una realidad. Que nadie interprete este vídeo como atención, que el mundial va a cambiar radicalmente. Pero sí que ha cambiado, sustancialmente. Y quizás demasiado pronto para venir aquí y clamar a los 4 vientos que hay mundial. Pero veremos también, tendrá que pasar Mónaco, porque es un gran premio también muy concreto, que no lo que sucede en Mónaco sucede en otros grandes premios. Pero me atrevería a decir que sí que hay mundial. O que hay mucho más mundial de lo que cualquiera ahora mismo pueda creer. Sé que esto es un clip magnífico que luego la gente me puede recordar a final de temporada cuando Verstappen se haya proclamado tetracampeón del mundo. Y puede que pase lo mismo. Pero ya sabéis cuál es mi mentalidad ante toda temporada de Fórmula 1. Me da igual que gane el mismo. Me da igual que sea otro año de Verstappen. Simplemente le pido al mundo que haya batalla. Es lo único que le pido. Mirad los vlogs de 2021 con esa batalla Verstappen-Hamilton, que es lo único que le pedía. Que haya batalla hasta el final. Y la hubo hasta el final en la última vuelta del último Gran Premio. Eso es lo que le pido. Me da igual que gane Verstappen. Simplemente quiero que haya un mundial animado. Que de repente llegue un circuito y esté este delante y haya otro circuito y vuelva a estar el otro delante. Y haya variedad y que gane el mismo, pero que haya grandes premios distintos. Y por ahora, aunque Imola haya sido un tostón, aunque no se haya plasmado en espectáculo en pista, el titular que nos deja para los siguientes grandes premios es muy interesante. Y llegarán otros circuitos donde sí que se pueda adelantar, donde sí que se pueda batallar. Y si tenemos los mismos ritmos que hemos tenido en Imola, en esos circuitos donde sí que se puede adelantar, ahí sí que podemos tener fe en que podemos tener carrerones, en que podemos tener batallas en pista por la victoria, y no solamente porque este tiene un problema y no sé qué. Y eso ahora mismo es algo que me motiva de una manera que no os lo podéis ni imaginar. Incluso después de haber visto una carrera que me ha decepcionado una barbaridad, porque tenía altísimas expectativas después de ver la clasificación, y la carrera fue terrorífica. Y aún así, solamente con ver eso, solamente con esas últimas vueltas, no solamente por lo que fue, sino por lo que significa, es lo que me da, lo que me alimenta la pasión por la Fórmula 1 de cara a las siguientes carreras. Puede que esté equivocado. Al fin y al cabo, esto es una opinión y cada uno puede tener la suya. Compartid conmigo en la zona de comentarios qué pensáis que puede pasar en las siguientes carreras. Pero esto para mí es algo muy serio. En Fórmula 1 no existen las casualidades y os lo dije en algún que otro vídeo. Torres más altas han caído en Fórmula 1. Todos los dominios terminan tarde o temprano, por algún motivo o por otro. Pero todos terminan. No ha habido equipo en el mundo que haya ganado 20 temporadas seguidas. Eso tarde o temprano termina. Y ahora mismo, evidentemente, insisto, es muy pronto para aventurarnos y decir es el fin de Red Bull, es el fin de Verstappen. Pero sí que nos estamos acercando. Seguramente no será este año, puede que sea el año siguiente. Pero si este año por lo menos tenemos 4 o 5 carreras más que sean entretenidas, con lucha por la victoria y tal, yo soy alguien que se conforma con muy poco. Solo hay que ver este nuevo fondo que hay en los vídeos. Fíjate con lo poco que me conformo. Yo solamente con eso ya soy feliz para lo que queda de temporada. Así que a cruzar los dedos y a esperar que de verdad McLaren esté ahí. Porque si eso es así, cuando lleguen carreras que dan espectáculo como Silverstone y muchas otras, nos lo vamos a pasar muy bien. Y esto desde luego no me lo vi venir en la pretemporada de este año 2024, ni en 2023, ni en temporadas anteriores.
Ojalá. Como decía, estos 3 del podio para mí fueron los mejores de este Gran Premio. Max Verstappen cumplió las expectativas. Lando Norris, más rápido no podía ir con ese monoplaza, y el ejemplo está en esas últimas vueltas con su cámara on board que parecía que se iba a estrellar en cada curva. Y Charles Leclerc, por mucho que al final el Ferrari no estuviese al mismo ritmo, no pudiese seguir el mismo ritmo que el McLaren, de todos modos hizo un gran papel. Fue el mejor de los Ferrari, además con bastante diferencia frente a sus compañeros. Sí que es cierto que cometió ese error bajo presión intentando cazar a Lando Norris, que de repente ya estaba en zona de DRS y se sale de la pista, se pasa a la variante alta, y entre eso y haber sobrecalentado los neumáticos al final tuvo que levantar un poco el pie, que de todos modos iba a ser muy complicado llegar y adelantar, que es lo mismo con Lando Norris. Seguramente hubiese llegado, que llegó, pero ya de ahí a adelantar pues hay un paso, porque en este circuito de Imola era complicado. Pero bueno, de todos modos, gran trabajo de estos 3. Y fíjate tú por dónde, que al igual que estos 3 han estado muy bien, ha sido una carrera donde sus 3 compañeros han estado bastante mal. No me ha gustado la carrera de Carlos Sainz, no me ha gustado la carrera de Oscar Piastri, y no me ha gustado el fin de semana en sí de Checo Pérez, que no aparece en la imagen, pero bueno, también aprovecharemos y hablaremos de él. He de hablar primero de Oscar Piastri porque fue el 4º clasificado, y aquí he de repetirme un poco con lo que llevamos diciendo en todo lo que va de temporada. Estamos viendo el mismo patrón, es algo que no me está gustando de Piastri en esta temporada. Se pudo percibir en 2023, temporada de rookie, da lo mismo. Se ha podido ver en otras carreras de esta misma temporada 2024 y da la sensación que en Imola hemos visto lo mismo. Es el mismo ejemplo que os he explicado desde hace ya bastante. Arranca la carrera, el stint de Piastri es descomunal. Aquí no le vamos a culpar por no poder adelantar, porque era muy difícil hacerlo en Imola si el piloto de delante tiene un ritmo parecido al tuyo. De todos modos, va muy bien por detrás de Carlos Sainz, le adelanta por estrategia, se mete en zona de DRS de Leclerc. El primer stint, la primera mitad de la carrera de Piastri, muy bien, muy rápido. De hecho, parecía el más rápido sobre la pista, más rápido incluso que Norris, pues solo que sin poder adelantar. Pero conforme pasamos el ecuador de la carrera y ya entra más en juego la degradación, que hubo mucha más de la que pensábamos en este circuito de Imola, Pirelli se confió y llevó unos neumáticos los más blandos de todos, el C3, C4 y C5, y de todos modos se pudo hacer cómodamente una carrera de una parada, pero hubo mucha más degradación de lo esperado, y en una carrera donde hay más degradación de lo esperado, pasamos a la segunda mitad del Gran Premio y Oscar Piastri se hunde. Es el mismo patrón que hemos visto en muchas otras carreras. En Miami no, porque en Miami no había nada de degradación. Y es por ello por lo que aguantó tan bien en el primer stint frente a Verstappen. Luego la estrategia no le vino nada bien. Luego ya el toque con Carlos Sainz y mil y un jaleos. Pero ahí, por ejemplo, aguantó muy bien. En Suzuka ya no. En Suzuka, que es un circuito que destroza los neumáticos, mismo patrón del año pasado. Y llegamos aquí a Imola. Va muy bien a una vuelta, porque es una realidad. Quedó por delante de Lando Norris, no solamente en clasificación, sino todo el fin de semana en entrenamientos libres. Era el que más facilidad tenía para encontrar esa vuelta perfecta. Al final sufrió esos 3 puestos de sanción en parrilla debido a bloquear a Kevin Magnussen en clasificación, que esto es... Por mucho que haya sido culpa del ingeniero, que lo dijeron en la FIA, esto ya sabéis que es sanción automática, es lo único en lo que la FIA es consistente. Si molestas y bloqueas, impides a alguien que haga su vuelta normal y corriente, sea culpa tuya o sea culpa del equipo, te van a sancionar igual. Y lo dicho, sé que en esta ocasión puede haber justificaciones perfectamente creíbles, ¿no? De que al fin y al cabo Piastri es el piloto que más ha estado en aire sucio, yo creo que en toda la carrera, porque estuvo toda la primera parte de la carrera detrás de Carlos Sainz en zona de DRS, luego pasó lo mismo con Leclerc, y al fin y al cabo al estar durante mucho tiempo en aire sucio, pues machacas más tus neumáticos y al final sufres más de cara al final de la carrera. Puede ser que sea así, pero es el mismo patrón que hemos visto en otros grandes premios. Segunda mitad de la carrera y Piastri se va para abajo. Y Piastri, que había estado, insisto, volando al principio de la carrera, termina a casi 14 segundos de diferencia de Lando Norris. Es algo que está empezando a tirarme para atrás con Piastri, que insisto, es joven, no lleva ni un año y medio, hay que darle tiempo, pero no estamos viendo ningún atisbo de mejora en ese aspecto. Y es algo que me frustra, porque la velocidad del tío la tiene. Es capaz de, aun Lando Norris siendo un gran clasificador, quedar por delante. Podría haber hecho las poles perfectamente en este Gran Premio, de no ser por ese rebufo que tuvo Max Verstappen por parte de Nico Hülkenberg. Y de hecho yo tenía muchas ganas, de viendo el ritmo de Piastri a principios de carrera, tenía muchas ganas de que hubiese conservado la segunda posición en parrilla, que no le hubiesen sancionado, a ver cómo podría haber sido su ritmo a principios de carrera.
porque igual podría haber cazado a Max Verstappen. Verstappen al final abrió como esa distancia de 5 o 6 segundos con el resto. Con Piastri yo creo que habría sido menos, por lo menos a principios de carrera. Luego ya es lo que vimos. Y entonces eso me fastidia, porque Piastri tiene la velocidad, Piastri tiene las manos, pero todavía le falta eso por mejorar. Cuando tenga eso, Lando Norris se puede poner muy nervioso. Pero hasta que eso no suceda, puede estar cómodo todavía. Esto hablando de Oscar Piastri, que ha terminado en cuarta posición. Hablando de otro compañero de equipo, Carlos Sainz, pues ha sido un fin de semana que no me ha gustado en absoluto. Sí que es cierto que hay que tener una cosa en cuenta, que es que han llegado las mejoras de Ferrari. Ha cambiado el comportamiento del monoplaza de Ferrari. Y Charles Leclerc sí que ha estado a la altura, Charles Leclerc sí que ha cumplido con ese monoplaza, por mucho que hubiese tenido algún que otro error, pero Carlos Sainz ha estado ausente todo el fin de semana. Normalmente estos dos están pegadísimos, aunque Sainz quede por detrás de Leclerc, la diferencia en clasificación puede ser de milésimas. La diferencia en ritmo de carrera puede ser de 2 segundos, 3 segundos entre ambos, y ya está. Con Sainz siempre diciendo que puede tener más ritmo en el primer stint y luego ya pues pasa eventualmente lo que tiene que pasar. Pero este fin de semana no ha sido así. Este fin de semana Sainz ha estado bastante lejos de Leclerc a una vuelta. Ha quedado por detrás, evidentemente, en clasificación por más de 2 décimas de diferencia. Y luego en carrera, lo mismo. Primer stint, bien, porque estaban todos ahí agrupaditos con DRS. Y conforme pierde el DRS, se va. Leclerc mucho más rápido que Carlos y también más o menos una diferencia de 14-15 segundos entre ambos. Viendo cómo ha arrancado la temporada Carlos, que ha habido muchos grandes premios incluso quedando por delante de Leclerc y los que no, estando muy cerca, pues sí que puede ser no una casualidad, no una mera coincidencia el hecho de que cuando peor ha estado Carlos es cuando más ha cambiado el monoplaza. Que esto ya sabéis que no es culpa del equipo, esto es responsabilidad de cada piloto. Por mucho que ahora el monoplaza cambie y cambie su comportamiento, la responsabilidad y la tarea, el trabajo del piloto es adaptarse a ese monoplaza. Que no se comporta como yo quiero y como tengo yo mi estilo de conducción, pues me tengo que adaptar yo al monoplaza. Y Leclerc, por ejemplo, en eso ya sabemos que va muy bien. Leclerc con esos monoplazas de Ferrari de 2019-2020, donde Sebastian Vettel, un piloto como Sebastian Vettel, sufría mucho para adaptarse a ese monoplaza. Leclerc sí que podía hacerlo, no podía hacer milagros con ese coche, pero sí que podía adaptarse bien, ¿no? Y Carlos, ya recuerdo a finales del año pasado que también cambió un poco el monoplaza y Leclerc ya iba mucho mejor y a Carlos le costó un poco terminar el año, y parece que ha pasado lo mismo. Tal y como estaba el monoplaza a principios de temporada, había arrancado perfectamente Carlos, estaba casi irreconocible porque estaba espectacular, y en este Gran Premio simplemente no lo hemos visto. Entonces espero que le pille más el truco a este monoplaza de cara a grandes premios como el de Mónaco, porque ahora mismo es lo que necesita. Ahora mismo sigue sin contrato para la próxima temporada. Hay alguno que otro que dice que ya directamente ha rechazado o ha expirado la oferta de Audi para la próxima temporada porque está esperando una oportunidad, un asiento en un equipo más importante, en un monoplaza más rápido, y ahora mismo pues no se puede permitir caer en ritmo de esta manera frente a Leclerc. Tiene que estar a tope, al igual que a principios de temporada, tiene que tener su mejor año en Fórmula 1 y así pues mejores opciones tendrá en próximas temporadas. Y precisamente los rumores, al igual que han rumoreado de 1000 pilotos que pueden ocupar ese asiento, uno de los rumores es que Carlos puede ir a parar al asiento de Checo Pérez. Y ahora vamos a aprovechar, lo enlazamos así y hablamos del otro compañero de equipo del top 3 en este fin de semana, que también ha estado bastante ausente. 11ª posición en clasificación para Checo Pérez y 8ª posición en carrera, en un circuito que sí que es cierto que es muy difícil para adelantar, o prácticamente imposible con estos monoplazas, pero claro, este resultado pues desentona bastante más cuando tu compañero ha hecho la pole y ha ganado la carrera y Checo pues solamente ha podido anotar esos 4 puntos y llevarse la 8ª posición. Es un poco también lo que hemos comentado con Carlos Sainz, ¿no? De que Red Bull también ha estrenado mejoras en este Gran Premio y que ya se ha reportado en 1000 ocasiones que el Red Bull como tal no es que sea el mejor coche, es que puede ser el mejor coche si te adaptas muy bien a ese monoplaza, que es un monoplaza, un coche muy quisquilloso, y Verstappen tiene ese don. Verstappen tiene ese don de adaptación, que sube del karting a Fórmula 3 directamente y se adapta perfectamente al Fórmula 3, sube de Fórmula 3 a Fórmula 1 directamente y se adapta perfectamente, y le meten a Red Bull y en su primer Gran Premio gana la carrera. Verstappen ya sabemos que tiene esta cualidad, quizá de sus mejores cualidades, perfectamente. Adaptarse a cualquier circunstancia, a cualquier comportamiento del monoplaza.
Pero Checo Pérez sí que es cierto que cada vez que ha cambiado el monoplaza, en 2021, 2022, 2023 en el equipo Red Bull, es ahí donde hemos visto un pequeño bajón de rendimiento o lo hemos visto un poco más perdido. Y ha pasado más o menos lo mismo este fin de semana. Probando ese nuevo monoplaza, al igual que el propio Verstappen pasaba por las escapatorias de Puzzolana, que cometió muchos errores Verstappen en los entrenamientos libres, Checo Pérez, ya cuando Verstappen ya corrigió un poco sus errores, empezó a tenerlos un poco él. Tuvo un accidente en los libres 3, en clasificación se quedó en la Q2 y en carrera también tuvo un momento de susto, pasándose de frenada y yéndose por fuera en Rivazza, en las últimas curvas, antes de entrar a la recta de meta. Entonces fue una carrera que sabíamos que iba a ser complicada, saliendo desde esa 11ª posición, ya el resultado estaba un poco fastidiado desde el principio en esa sesión de clasificación. Es un poco una historia que nos recordó a problemas que tuvo en otros fines de semana Checo Pérez en otras temporadas, que no queremos que vuelva por ahí, porque había arrancado la temporada bien. Había arrancado la temporada que si no te clasificaba segundo en un gran premio, por lo menos era tercero y luego en carrera se ponía segundo. Aunque ganase Verstappen, Pérez estaba ahí. Y sí que es cierto que tuvo un gran premio donde no estuvo a la altura, que fue Australia, todos los demás más o menos estuvo bien, pero llegamos a este y ha estado totalmente desaparecido. Evidentemente, como digo, no se podía esperar una grandísima remontada, ni de él, ni de Fernando Alonso, ni de ningún otro que saliese por fuera de su posición natural, pero en esta ocasión lo fastidió todo en clasificación. Entonces veremos también cómo se pueda ir adaptando a los cambios del Red Bull Checo Pérez, porque no queremos que vuelva por la senda de las últimas temporadas, ¿no? De cada vez que cambia el Red Bull le cuesta un poquito más, en aparentemente un fin de semana donde no ha reportado ni problemas de fiabilidad, ni problemas concretamente con el setup del monoplaza, simplemente eso, que es muy complicado adelantar, se ha quejado un poco del circuito y que ya por todas a partir del próximo Gran Premio. Así que veremos este circuito urbano, Mónaco, donde también le vimos muy fuerte en otras temporadas, a ver si podemos ver el mismo Checo Pérez que hemos visto a principios de temporada, porque también se necesita. Y para terminar este repaso principal a la carrera, ahora hablaremos de otros pilotos a los cuales todavía no hemos mencionado, tenemos que hablar de Fernando Alonso. Tenemos que hablar del fin de semana del asturiano en este circuito de Imola, porque ha sido seguramente su peor fin de semana, bueno, seguramente no, definitivamente su peor fin de semana en lo que llevamos de temporada. Y tristemente ha sido un gran premio donde le hemos visto cometer muchos errores. Sí que es cierto que si seguimos este mismo patrón de las casualidades, que cambia un monoplaza en Ferrari y cambia un monoplaza en Red Bull, y de repente el comportamiento de ciertos pilotos es distinto, pues también se puede apreciar lo mismo este fin de semana con el Aston Martin, ¿no? Aston Martin sorprendió a todo el mundo trayendo 9 mejoras de rendimiento de cara a este gran premio, pero al igual que vimos en otras temporadas, esas mejoras no se han materializado o no se han notado tan súbitamente como se notó con McLaren en 2023 y ahora también en 2024, al igual que se ha notado con Ferrari este mismo fin de semana, pues no ha tenido el efecto deseado. Parece que a Aston Martin siempre le cuesta muchísimo más entender el rendimiento del monoplaza, entender cómo funcionan esos nuevos componentes, esas alteraciones que hacen al monoplaza. Mientras ves que McLaren y Ferrari estrenan las mejoras y están siguiendo su programa de siempre en entrenamientos libres, Fernando siempre tiene que estar metido en boxes y Aston Martin está trabajando y siempre dan las primeras vueltas y no convence. Según han reportado, no cumplía exactamente las predicciones que tenía el equipo, que tenían sus números hechos después de probarlo en el simulador, prueban esas piezas en pista y no hay ninguna correlación, no se parecen en nada a esos números que tenían. Y no es casualidad tampoco que cada vez que haya cambiado radicalmente el comportamiento del Aston Martin, Alonso haya sufrido tanto controlando el monoplaza, porque ha pasado este fin de semana, pasó en grandes premios de finales de temporada de 2023, en Australia con algunos cambios se va por fuera y también daña el fondo. Entonces no es casualidad que cuantos más errores vemos por parte de Fernando Alonso en pista es cuando el Aston Martin cambia más, donde parece que tiene que ser más fácil controlarlo y es todo lo contrario, ¿no? Porque el fin de semana de Aston Martin ha sido bastante terrorífico. Lance Stroll ha podido puntuar, pero muy por detrás de los Mercedes. Entonces no ha habido ninguna mejora de rendimiento. Parece que ha sido el efecto contrario, que no ha hecho el efecto deseado y que han ido incluso para atrás, perdiendo tiempo con Racing Bulls incluso. Pero al igual que dije en directo este fin de semana y al igual que hemos dicho con muchos otros pilotos y muchos otros equipos a lo largo de todos estos años, insisto,
acuerdo en que no se puede achacar todo esto y todos estos errores y todos estos problemas al comportamiento del monoplaza. Sencillamente Fernando Alonso no ha estado bien este fin de semana. Ha sido de los peores fines de semana que le recuerdo a él en pista. Porque el Aston Martin no está bien, pero Lance Stroll no ha cometido ningún error este fin de semana. Lance Stroll hizo lo que pudo en clasificación, se metió en la Q2, clasificó 13º y luego en carrera remontó 4 posiciones adelantando en pista. No por estrategia, ayudado por una buena estrategia porque no tuvo tanta degradación en el primer stint con el neumático medio y luego tuvo unas pocas vueltas menos que en el primer stint con el neumático duro para ir a tope. Y yendo a tope con esa diferencia de gomas, adelantó, insisto, en cosa de 10 vueltas a 4 pilotos, se metió en 9ª posición, 4 puestos ganados en un circuito tan complicado para adelantar como Imola, o sea que muy bien por Lance Stroll, y es algo que evidencia que Alonso también podría haberlo hecho. Evidentemente Alonso ha estrenado más mejoras que Stroll, el comportamiento a lo mejor del Aston Martin de Stroll no ha tenido los mismos cambios, pero es lo que es. No podemos achacar al 100% que es culpa del monoplaza que Alonso se haya ido contra el muro en los libres 3. Debido a ello, la clasificación es un desastre y clasifica en última posición, y luego a lo largo de la carrera, al ver que tampoco Alonso podía adelantar, el stint que hizo con el neumático duro fue bastante flojo y a partir de ahí pues sí que desecharon todos los planes y lo gastaron como si fuese un test. A partir de ahí probaron el neumático medio, probaron otro neumático blando y tal, hicieron bastantes paradas en boxes simplemente para recopilar datos. Todo lo que no pudieron hacer en los libres, hacerlo en carrera. Entonces que Alonso se haya mantenido en la última posición todo el Gran Premio pues es justificable por ello, pero que si no hubiese cometido los errores que cometió el sábado, pues la carrera no habría sido un test. Habría sido un test, pero luchando por posición e intentando entrar en la zona de puntos. Así que es eso, me duele en el alma, pero Fernando Alonso no ha estado nada bien este fin de semana. Y si hasta Lance Stroll ha podido puntuar, eso es lo mínimo que le tenemos que exigir a Fernando. Y al igual que digo y critico a la gente que dice que Checo Pérez solamente se sale porque el coche no le va bien o porque el ingeniero no sé qué, no sé cuántos, al igual que también se ha de reconocer la culpabilidad del piloto en ese momento, en esos incidentes, pues ha de ser lo mismo con Alonso y ha de ser lo mismo con otros pilotos. No solamente, no, es que aquí el coche, bueno, sí, el coche, pero mira el otro coche con un piloto mucho más propenso a visitar y a darle un besito a las protecciones, y aún así ha quedado 9º. Entonces, evidentemente, el ritmo del Aston Martin no es el deseado. Las mejoras, una vez más, al igual que vimos en 2023, no han logrado el efecto deseado. Aston Martin no solo no ha dado un salto hacia adelante, sino que lo ha dado hacia atrás, porque se ha alejado una barbaridad de Mercedes e incluso Racing Bulls, sin estrenar mejoras este fin de semana, sin cambiar el coche, sin tocarlo desde Miami, ha quedado por delante en clasificación con la 7ª y la 9ª posición de Tsunoda y de Ricciardo. Luego ya en carrera sufren bastante más, pero a la mínima que presenten un par de mejoras más están ahí, porque en velocidad pura están ahí, pero al César lo que es del César ha sido una enorme decepción este fin de semana de Fernando. Para mí lo ha sido porque justo estrenaba este nuevo piso y me he montado una sala expresamente solamente para ver la Fórmula 1 con varias pantallas y de repente el primer fin de semana que estoy es el peor fin de semana de Fernando Alonso en bastante tiempo. Igual me tengo que volver a mudar. Y cierro toda esta parte del vídeo con solamente la siguiente frase. He de decir que, creencia personal, sin saber qué hay dentro, sin saber qué se está fraguando en Aston Martin de cara a esta temporada y las siguientes, he de confesar que ahora mismo me da terror la incapacidad que tiene este equipo de mejorar. Lo vimos en 2023 y 2023 pudo ser muy justificable y muy excusable de que la fábrica nueva todavía no estaba terminada, que el nuevo equipo técnico llevaba muy poco tiempo trabajando ante tanto fichaje y tanta nueva llegada, que es muy complicado cambiar ya no solo un monoplaza de una temporada a otra, que dé un salto tan grande y aparte luego mantenerlo y seguir el ritmo de mejoras del resto. Es muy complicado. Aston Martin nunca ha sido un equipo grande en Fórmula 1 y está intentando luchar con los grandes. No es fácil. Vale. Pero ya llegamos a 2024, el monoplaza de principios de temporada muy flojo, las mejoras muy flojas por ahora. Es el equipo que más mejoras ha traído en todo lo que va de temporada, ¿eh? No solamente os quedéis con este pack de mejoras que han llevado a Imola. Han ido trayendo mejoras en cada gran premio. Es de largo el equipo que más mejoras ha estrenado. Y claro, con McLaren se ha notado mejora. Con Ferrari se ha notado mejora. Con Racing Bulls se ha notado mejora. Con Alpine se ha notado mejora. Con muchos equipos sí que se ha notado esa mejora del primer gran premio hasta el 7º, que es el que llevamos. Y Aston Martin, sí que es cierto que Mercedes está ahí un poco más de lo mismo, pero Aston Martin igual.
Entonces, he de decir que esto me da un poco de terror de cara a siguientes temporadas, porque evidentemente llegará 2026 y en 2026 el panorama será totalmente distinto, con Honda, con el equipo ya sentado, la fábrica ya sentada, oportunidad del cambio de reglamento para encontrar la clave, la tecla y dar la vuelta a la tortilla un poco. No quiero transmitir desesperación ni que no creo de ninguna manera en el equipo en próximas temporadas, no os quedéis con eso. Simplemente mostrar públicamente mi decepción ante la incapacidad de mejorar. Porque ya no solo que Aston Martin sea el quinto equipo sólido y que le vaya a costar mucho salir de ahí de cara al final de temporada, porque la mejora del resto es enorme, sino que incluso Racing Bulls está llegando. Yo antes lo que he dicho de no, que cuidado, que a la mínima que mejoren un poco, es que es así. Que Aston Martin tiene 44 puntos en el campeonato y Racing Bulls tiene 20, que no está tan lejos. Y Racing Bulls también el año pasado fue el equipo que más mejoró a lo largo del año. Y si Tsunoda sigue en el estado de gracia en el que se encuentra actualmente y Daniel Ricciardo se pone las pilas ya, de una vez por todas, cuidado. Y bueno, a partir de aquí ya sabéis que en los vídeos de este año me gusta mucho más centrarme en los temas más destacados desde el principio y luego ya hablar de quien nos falte por mencionar. Entonces vamos a hacer exactamente lo mismo. Ya hemos hablado de los dos Red Bull, ya hemos hablado, a ver que no me funciona el botón otra vez, ya hemos hablado de los dos McLaren, ya hemos hablado de los dos Ferrari. Pasamos a esa sexta y séptima posición de los dos Mercedes que mencionábamos ahora, que tampoco eran muy capaces de mejorar. Sexta posición de Lewis Hamilton, séptimo George Russell. Es precisamente lo que más tengo que comentar sobre este equipo en este apartado. Mercedes está en tierra de nadie ahora mismo. Aston Martin tiene la suerte Mercedes de que está dando incluso pasos para atrás, porque en esta carrera es que no han tenido nada que hacer con nadie. Parecía que a una vuelta en entrenamientos libres Russell estaba encontrando algo que marcaba la diferencia. Finalmente no pudo ser, se quedaron ahí en sexta y en octava posición, Russell y Hamilton respectivamente. Y desde la salida, desde que Hamilton se puso séptimo y Russell se mantuvo sexto, evidentemente todos los de delante se piraron y todos por detrás se alejaron también, porque tampoco Racing Bulls y Aston Martin o Checo Pérez, incluso con la complicación de salir desde la 11ª posición, eran capaces de atraparles. Estuvieron literalmente en tierra de nadie. Y es un poco también desesperante para este equipo, porque también venían con mejoras anunciadas a este circuito de Imola. Muchas eran concretas del circuito, pero traían algunas mejoras de rendimiento. Y con Mercedes tampoco se está notando una mejora. Lo hemos visto en otros grandes premios de esta temporada. Llevamos 7 ya y están ahí. Se han quedado muy lejos de Ferrari, incluso el peor Ferrari, Carlos Sainz, ha quedado 13 segundos por delante de Lewis Hamilton. Y es eso, lo único picante que ha habido entre estos dos en toda la carrera es que, como he mencionado antes, Russell estaba por delante de Hamilton. Y a Russell le mandaron parar en boxes al final, imagino que para conseguir ese punto extra de la vuelta rápida, que consiguió, y también mantener la sexta y séptima posición, por mucho que intercambies los pilotos. En el campeonato de constructores es lo mismo, pero Russell se cabreó. Russell dijo por la radio que no quería intercambiar posición sin un motivo y que le extrañaba mucho que por qué tengo que parar en boxes, por qué por qué no puedo llegar hasta el final con este neumático duro, por qué me haces poner otro set de medios y hacer esta segunda parada que hará que termine por detrás de Lewis Hamilton. Incluso Russell estaba preguntando que si luego al final de la carrera habría un intercambio de posición, si Hamilton no llegaba a Ferrari o qué sé yo. Y Russell finalmente lo hizo esa segunda parada, consiguió el punto de la vuelta rápida, pero en los libros de historia se recordará que quedó por detrás de Lewis Hamilton. Y yo creo que quizá por ello, en una temporada donde está empezando con mejor pie que el heptacampeón, pues quería conservar ese resultado y Mercedes pues le eligió a él para hacer esa parada en boxes. También porque si lo hacía Hamilton pues había más probabilidades de que quedase por detrás de Checo Pérez, ¿no? Porque Russell pudo parar porque la distancia con Pérez era suficiente y así no perdía la posición también con él. Simplemente eso, porque ahora mismo en temas de mejoras Mercedes está igual de perdida que Aston Martin. McLaren ha terminado a 7 décimas de Red Bull, Ferrari a 8 segundos y Mercedes a 35. O sea que también están finos en Brackley este año. Si quieren fichar a Verstappen para la próxima temporada, o mejoran un poco, o por mucho que en Red Bull haya tanto jaleo interno y tanta lucha de poder, Verstappen no se va a interesar por ese proyecto, yo creo que en bastante tiempo. Y bueno, y por ello también me frustra tanto el bajón ahora mismo de Aston Martin, porque viendo que Mercedes está vulnerable, que ni siquiera así Aston Martin sea capaz de cazarles y quedar por delante es muy frustrante.
ni siquiera en estas condiciones, alejados del top 3 totalmente, son capaces de picotear. Incluso es Racing Bulls ahora quien puede morder bastante a Aston Martin, pero bueno, así es la vida. Y nada más, con respecto a estos equipos, está Aston Martin aquí, que ya hemos mencionado bastante con el fragmento de Fernando Alonso. Simplemente volver a quitarme el sombrero con Lance Stroll, porque al igual que en Australia cumplió, ha vuelto a hacer lo mismo aquí. Insisto que no me parece suficiente que durante estas últimas temporadas solamente tenga 4 grandes premios, que de repente sea el mejor piloto del mundo y luego desaparezca, pero al César lo que es del César. Este fin de ha cumplido, este fin de ha remontado en un circuito como Imola, así que sombrero para él. Buenas notas por lo menos con la degradación del Aston Martin, que prácticamente fue nula, y es lo que le permitió no perder tanto tiempo en el primer stint y luego cazarles con más facilidad en el último. Lo dicho, de Fernando Alonso ya he comentado todo lo que tenía que comentar. Hablamos de esos Racing Bulls. Muy bien Yuki Tsunoda, que vuelve a sumar otro punto para este equipo. 20 ya en total para el antiguo Alfa Tauri, Toro Rosso, Minardi. Recordemos que en el circuito de Imola están muy cerca de Faenza. Hay que recordar también, porque siempre se recuerda cada temporada, si de repente ahora Alfa Tauri, no, es que han quedado muy bien en la clasificación de Imola, ¿cómo lo hacen? También sorprendieron mucho en la clasificación, ¿no? Tsunoda quedó séptimo, Ricciardo quedó noveno. En la Q2 de repente Tsunoda se metió tercero, creo que con una mejor vuelta que en la Q3. Y nos quedamos todos como, ¿pero cómo puede ser esto? Ya en ritmo de carrera evidentemente se desvanecen, pero recordemos que el equipo Racing Bulls, al estar al lado de Imola, es el circuito que utilizan para probar, aunque sea unos filming days y demás, aunque las pruebas sean muy limitadas, prueban allí. Entonces, pues no es casualidad tampoco que de repente, sin estrenar mejoras, Racing Bulls vuele en este circuito más que en otros, me refiero. Con respecto a los pilotos, lo dicho, muy bien Yuki Tsunoda en 10ª posición, Ricciardo 13º, perdieron 2 posiciones cada uno en la salida. Tsunoda pasó de la 7ª a la 9ª y Ricciardo cayó a la 11ª. A partir de ahí Ricciardo sí que sufrió mucho en ese stint final con el neumático duro, porque pararon muy temprano para protegerse de undercuts. Y luego, claro, tuvieron que aguantar 50 y pico vueltas el neumático duro de ahí hasta el final. Y Ricciardo, no sé si es que estaba cuidando demasiado el neumático, perdió demasiado tiempo incluso detrás de pilotos como Sargent, que no habían hecho todavía su parada porque salía con neumático duro. Entonces Ricciardo simplemente fue perdiendo tiempo al final de la carrera, y ahí se quedó. Ya no pudo llegar, tuvo tiempo ni oportunidad de llegar al top 10 y pelear con su compañero. Y Yuki Tsunoda, pues sí que es cierto que la estrategia para él tampoco fue la mejor, pero por lo menos pues le pudo sacar esos 7-8 segundos de distancia a los Haas, que ahora mismo es su rival directo en el campeonato de constructores, aunque ya veremos que Aston Martin igual puede ser otro rival real del equipo Racing Bulls. Y lo dicho, los puntos de Tsunoda sí que es cierto que en gran parte se debieron a una gran estrategia, porque ellos también tuvieron un stint muy corto, el primer stint con el neumático medio muy corto para hacer un undercut, pero el de Yuki Tsunoda le sirvió. Yuki Tsunoda perdió la posición con Nico Hülkenberg en la salida, y gracias a ese undercut de Racing Bulls le devolvió la posición. Y gracias a eso, pues 10ª posición y un 10º Hülkenberg. O sea que todo puramente por estrategia para conseguir otro puntito para Racing Bulls en esta temporada. Es de ahí que mencionemos ahora en 11ª y 12ª posición a los dos Haas, 11º Hülkenberg y 12º Magnussen, que de aquí el que más tenemos que destacar es Hülkenberg por la clasificación, pero Magnussen por el ritmo de carrera, porque Magnussen sí que es cierto que salía muy por detrás, pero la estrategia fue la misma que con Lance Stroll, salió con el neumático medio, lo alargó mucho, y Haas, como no tiene tantos problemas de degradación este año, pues fue perfecto rodando en el top 10 en aire limpio con el neumático medio, y luego cuando paró a meter el neumático duro cayó al 17º puesto, pero con mejor neumático y con menos tiempo de carrera para poder apretar de ahí hasta el final, pues adelantó a 5 pilotos. Fue el piloto que más posiciones recuperó en la carrera de ayer. Por tanto, muy bien por Magnussen, muy bien por Haas en cuanto a la gestión de gomas, pero como en este Gran Premio no pudieron hacer tácticas kamikaze para meterse en el top 10, pues finalmente terminan fuera de la zona de puntos. Por cierto, están hablando los equipos y la FIA para cambiar, digamos, la manera en la que la FIA aplica sanciones a temas como lo de Kevin Magnussen en Miami o en Arabia Saudí. Es importante porque lo destacamos bastante en el vídeo de Miami, hablando de que hay que meter un drive-thru, de que las sanciones de tiempo ya no funcionan con Kevin Magnussen y las tácticas de Haas. Que sepáis que esto ya está en manos de la federación. Que de ahí ahora salga algo coherente,
pues yo ya no me mojo porque seguramente no vaya a suceder. Tampoco está sucediendo tener una grandísima mejora por parte del equipo Alpine. 14ª posición para Esteban Ocon, 16º Pierre Gasly. No ha habido esa mejora esperada en este circuito. Clasificó bien Esteban Ocon, creo que en 12ª plaza, pero a partir de ahí, en ritmo de carrera, Gasly tuvo que probar una estrategia de 2 paradas porque el neumático duro no le funcionaba, y con Esteban Ocon pues hicieron una, pero se quedó ahí a 16 segundos del piloto de delante, que precisamente era Daniel Ricciardo con el Racing Bulls. Por tanto, se nota algo de mejora, pero este circuito en particular no le ha venido absolutamente nada bien al equipo francés. Y a partir de aquí, pues los pilotos más o menos de siempre, los equipos de siempre. Tenemos al Kick Sauber de la 15ª posición de Guan Yu Zhou y la 18ª de Valtteri Bottas, que no hicieron absolutamente nada. Aquí poco más se puede comentar. Zhou, que sí que hizo bastantes tapones, bastantes trenes a principios de carrera. Kevin Magnussen estuvo perdiendo muchísimo tiempo detrás de él, pero luego le pudo adelantar. Y a partir de aquí, pues la 17ª posición de Logan Sargent, que bueno, pudo adelantar por lo menos a Valtteri Bottas, algo es, y quedar por delante de Fernando. Y en última posición no. El único abandono que tuvimos en este Gran Premio fue el de Alex Albon, que tuvo una carrera donde el equipo Williams se la lió en la parada. Salía 14º, creo, no estaba absolutamente nada mal ese resultado en la Q2, aunque Williams, con el problema actualmente que tienen de sobrepeso, no tiene absolutamente ninguna oportunidad de puntuar. Y todo se estropeó todo más en la parada, porque cuando salieron a pista se dieron cuenta de que los neumáticos de Alex Albon no estaban bien fijados. Entonces Albon tuvo que salir a pista, rodar muy lento para que no se escapasen las gomas, y para no soltarlas y crear una situación de mucho más peligro. Pudo regresar al pit lane, le cambiaron las gomas y esta vez se las ajustaron bien, pudo seguir compitiendo, pero ya no tenía mucho sentido porque ya estaba doblado por Max Verstappen, ya estaba muy lejos del piloto de delante, que era Fernando Alonso. Hubo un momento incluso en el que se desdobló Alex Albon de Fernando Alonso, lo cual no fue lo mejor, pero más tarde Alex Albon, por ese unsafe release por parte del equipo, le sancionaron con 10 segundos de stop and go, que es seguramente la sanción más grave que hay antes de la descalificación. Evidentemente requiere mano dura, porque tú imagínate que hubiese salido a pista sin un neumático y de repente el neumático se queda en mitad de la pista, hubiese sido una situación de mucho peligro. Y lo dicho, Alex Albon pues cumplió la sanción, y en la vuelta 51 en Williams dijeron, bueno, ¿para qué seguir compitiendo? Porque esto aquí ya no puede pasar nada. Entonces ya desistieron y metieron el coche de Alex Albon en boxes. Y con esto ya hemos terminado de hablar de los 20 pilotos de la parrilla, así que hasta aquí el blog post carrera del Gran Premio de la Emilia-Romagna. Se ha caído uno. Es que estoy de mudanza, entonces he puesto cosas provisionales y creo que se ha caído, sí, este de aquí. Así que para que no quede tan mal, voy a poner la foto de nuevo del Gran Premio. Amigos y amigas, muchas gracias por acompañarme en este vídeo. Es un vídeo más corto, pero es que ya veis que con muchos pilotos no había nada que comentar. O sea, había como 4 temas principales destacables de este Gran Premio, pero no sacamos mucho más de esta carrera porque es que no ha habido nada, no ha habido variedad estratégica, no ha habido adelantamientos en pista ni casi estratégicos, no ha habido nada. Entonces, pues de este Gran Premio solamente puedo alabar Imola, a la vez que me quejo del circuito y de la Fórmula 1 actual. Estaremos muy pendientes del ritmo de McLaren y Red Bull en las próximas carreras, porque esto es lo más importante que hemos sacado ya no solo de Imola, sino también del circuito de Miami. Y veremos qué pasa este mismo fin de semana en un circuito que adoro con toda mi vida, el Gran Premio de Mónaco, circuito urbano de Monte Carlo, el Templo, uno de los circuitos, mi circuito favorito, y un circuito donde ya sabéis que el sábado es el día importante. El domingo no os hagáis ninguna idea de que vamos a ver de repente una locura de Gran Premio. No, va a ser lo mismo que en la clasificación, pero la clasificación de Mónaco sí que va a ser incluso mejor que la de Imola. La clasificación de Mónaco es uno de los grandes espectáculos deportivos del año, así que tengo muchas ganas de que llegue ese día y a ver si nos llevamos también alguna sorpresa. Tú imagínate que de repente McLaren se mete al frente a una vuelta en Mónaco. Tú imagínate que McLaren ha ganado en Miami, gana en Mónaco y a punto está de hacerlo en Imola. A partir de ahí, ¿creeréis o no creeréis en que hay mundial? Yo por ahora creo, así que ya veremos este fin de semana si esto es así o no. Espero que sí. Y por cierto, antes de terminar el vídeo que estaba editando y me he dado cuenta de que me he olvidado una cosa muy importante por mencionar. Como veis aquí, el set se va autodestruyendo por cada minuto que pasa. Pero bueno,
Este miércoles estaré en la Casa del Libro de Gran Vía en Madrid a las 7:30 de la tarde presentando y firmando mi libro Fórmula 1 Anatomía de una Pasión. Por tanto, si estáis interesados, si tenéis el libro, si queréis comprarlo o simplemente os queréis pasar a saludar, estaré, insisto, miércoles 7:30 de la tarde en la Gran Vía de Madrid, en Casa del Libro, firmando el libro. Y ya está. Esto ha sido todo por hoy. Si te gustó el vídeo, pon un me gusta y deja un comentario. Un saludo.